Tenemos entonces esos tres estados de agregación. Cuando yo suba ese video, ustedes lo que van a hacer es que le van a dar clic a estas direcciones o a estas URL que les van a ampliar un poco más esa información y de una manera interactiva y lúdica ustedes van a comprender mejor en la realidad qué es lo que ocurre. Fíjense ustedes que las partículas en el estado gaseoso se encuentran bastante separadas, porque es que los gases tienden a ocupar el mayor espacio disponible. Por eso esas moléculas se encuentran totalmente dispersas y separadas. Se mueven gracias a esa energía cinética que tienen ellos y que esa energía cinética puede presentar variaciones de acuerdo al incremento o la disminución de la temperatura. Al incrementar la temperatura en un sistema, esa energía cinética o el movimiento que presentan las moléculas va a ser mayor, tratando de salir de ese recipiente. Por eso, el volumen de un gas es igual al volumen del recipiente que lo contiene. ¿Por qué? Porque las moléculas tienden a ocupar todo su espacio disponible. Observemos en tanto el estado líquido. En el estado líquido se presenta un movimiento prácticamente vibratorio. ¿Y cuándo hay movimiento en el estado líquido? Cuando interviene mecánicamente un proceso. Por ejemplo, si yo lo muevo, si yo lo cambio de recipiente, obviamente adapta la forma del recipiente que lo contiene. Pero si yo suministro energía en forma de calor, obviamente se va a incrementar la energía cinética y una alta tendencia a pasar al estado gaseoso. Ojo con lo que te estoy diciendo y con lo que te estoy explicando, porque fíjate que la prueba te pregunta estos procesos. Te ubica en un contexto y a partir de ese contexto tú tienes que hacer tus propias conclusiones. Y es la respuesta que tú vas a dar. Observa en el estado sólido. En el estado sólido, la estructura está compacta. Todas las moléculas están totalmente juntas y no se puede hacer ningún cambio en el sistema a menos que el hombre actúe y la modifique, ¿verdad? Si quiero cambiarle de forma, es el hombre el que le cambia de forma. Para que pueda haber un cambio de proceso, igual también debo suministrarle energía en forma de calor para que pase a través de los estados de agregación de la materia. Entonces es importante tener esa claridad. Agradezco dar clic al enlace para que profundicen cuando yo les suba en el día de hoy la clase. Bien, tenemos entonces la teoría cinética de los gases que ya ustedes la leyeron. Maxwell, Clausius y Boltzmann trabajaron en esa teoría. Entonces ya sabemos que los gases están constituidos por partículas, átomos o moléculas separadas por espacios vacíos. Ya sabemos que están en constante movimiento, que se mueven al azar en diversas direcciones. El volumen total de las partículas de un gas es muy pequeño en relación con el volumen del recipiente que contiene el gas. Las partículas de un gas chocan entre sí contra las paredes del recipiente que lo contiene. No se gana ni se pierde energía. Bien, sabemos entonces que si yo tengo un gas en un recipiente, y disminuyo esa presión, tenemos aquí un pistón o un émbolo, ahorita lo vamos a ver en boile. Al suministrar la presión, el volumen va a disminuir y los choques van a ser mayores, ¿verdad? Y las moléculas del gas van a chocar contra las paredes del recipiente que lo contiene. Y es por eso que cuando estamos calentando agua, vemos que cuando empieza a ebullir el agua, la tapa empieza a presentar el movimiento. ¿Por qué? Porque las partículas que han alcanzado
el estado de vapor tiende a escapar. Y vemos cómo escapan. Y si nosotros dejamos ese recipiente allí calentando, va a llegar un momento en que se va a secar, ¿verdad? Ya sabemos lo que les estaba diciendo ahorita, cómo la energía cinética de las partículas aumenta con la temperatura. Bien. Vemos entonces el recipiente que contiene las partículas de ese gas. Le damos clic al enlace también para observar este fenómeno con claridad. Ya sabemos que están distantes las partículas del estado gaseoso. Vamos a mirar cómo a través de la ecuación de estado, que es igual a PB, P por B es igual a N por R por T, cómo interviene el número de moles, el volumen, la presión y la temperatura en un proceso cuando se requiera. Bien. Tenemos entonces unas características que ustedes estuvieron trabajando cuando hablamos de expansividad. Sabemos que es que el gas tiende a ocupar un volumen mayor. ¿Cuándo se expande? Cuando disminuyo la presión de un sistema. ¿Cuándo se comprime? Cuando ocupa un volumen pequeño. ¿Cuándo hago eso? ¿O cuándo ocurre? Cuando incremento la presión. ¿Qué es difusión? Es la capacidad que tiene un gas de expandirse o de ocupar un espacio amplio. ¿Debido a qué? A la alta energía cinética que tienen sus moléculas. Y es por eso que cuando yo me aplico el perfume en el cuarto, toda la casa tiene ese olor, se difunde el olor del perfume, ¿verdad? Efusión es cuando yo tengo un orificio, una puerta, y el olor del gas sale a través de ese orificio, ¿verdad? O cuando tenemos una membrana permeable o semipermeable, a través de esos orificios de esa membrana, el gas también puede pasar. Bien, importante estos términos. Isocórico, volumen constante. Isobárico, presión constante. Isotérmico, la misma temperatura. Bien, un proceso es adiabático cuando no pierde ni gana calor. Cuando no se gana ni se pierde energía calorífica. Ya saben que esto va a estar montado en el aula. Bien, ¿cómo se miden los gases? ¿Cuáles son sus unidades? La cantidad del gas se mide en moles, el volumen se mide en litros, en metro cúbico, en centímetro cúbico. La presión se da en atmósferas, en milímetros de mercurio, torr, pascal o bar. Los que más vamos a utilizar, ¿cuáles son? Atmósferas y milímetros de mercurio. Un milímetro de mercurio es lo mismo que decir un torr. Importante que sepas que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que decir que una atmósfera tiene 760 torr. En la clase asincrónica vamos a realizar ejercicios de conversiones relacionados con las escalas de temperatura y con las escalas de medición. Porque supongo que ya las trabajaron, que ya las saben, que ya se profundizaron en física, no más es retomarlas y traerlas acá a la clase. Entonces, ejercicios para la clase asincrónica. Importante, la temperatura en los gases se expresa en la escala Kelvin. Para poder transformar de grados Kelvin a grados centígrados, sumo 273. Por ejemplo, si a mí me dicen 10 grados centígrados,
los debo transformar a Kelvin. ¿Cómo los transformo? Sumando grados centígrados más 273. Entonces, grado Kelvin es igual. ¿Cuántos grados me dieron? 10. Más 273 es igual a 283. Entonces, para que tengamos esa claridad también. ¿Cómo hago yo para transformar de grado Kelvin a grados centígrados? Sumándoles 273. Y tenemos entonces aquí las distintas leyes de los gases. Importante saber despejarlas. Variables que interfieren en el sistema: temperatura, volumen y presión. Tenemos la de Gay-Lussac, ley combinada de los gases, ley de Charles y la ley de Boyle. Vamos a irlas mirando una por una. Tenemos entonces la ley de Avogadro, que nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia. Ya sabemos entonces que es el número de moles a presión y temperatura constante. Ojo con esto, a presión y temperatura constante, volúmenes iguales de un mismo gas contienen el mismo número de moléculas. Si nosotros nos presentan un gráfico como este gráfico me brinda a mí una información. ¿Cuál es la información? Me mide dos variables. ¿Cuáles son esas variables? En el eje de las X tengo N, que es el número de moles. Y cuando ¿qué tengo aquí en el eje de las Y? Tengo el volumen. Si el gráfico va de esta forma hacia arriba, no se me va a olvidar lo que Ivette me está diciendo en el día de hoy. Significa que es directamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que cuando se incrementa el número de moles, se incrementa también el volumen. Por eso va la gráfica de esta manera. Cuando se incrementa el número de moles, se incrementa el volumen. Cuando se incrementa el número de moles, se incrementa el volumen. Significa que si el gráfico va de esta manera, el proceso es directamente proporcional. Que no se te olvide porque te lo van a preguntar. Te va a salir en la prueba de Milton Ochoa, te va a salir en la prueba ICFES. Y Beth también se va a deleitar colocándote muchas situaciones de este capítulo de gases y de soluciones que tiene que ver con mucha gráfica y tabla. Todas las informaciones, todo lo que te vayan a preguntar en el ICFES está relacionado con este tipo de gráficas. Entonces, por favor, que no se te olvide, gráfico directamente proporcional. ¿Qué me relaciona? El número de moles con el volumen. Bien, tenemos entonces aquí que si se adicionan mayor partículas de un gas en un sistema, se incrementa el número de choques, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión. Esto que está aquí recibe el nombre de émbolo, que es ese sistema que sube y baja, el que se desliza. Miren ustedes que aplica mayor o menor presión sobre un sistema. Miremos entonces la ley de Boyle. Boyle me relaciona a mí volumen y presión. Ojo, observemos el siguiente gráfico. Tengo un gas que se encuentra en un recipiente y fíjate que tiene en el émbolo, está hacia arriba, o sea que su volumen, su presión es menor.
Cuando vemos que la presión es menor, hay un volumen mayor. Porque fíjate aquí que cuando se aplica presión sobre el sistema, mira el volumen cómo se reduce. Lo cual me está indicando a mí que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Porque a menor presión, mayor volumen. A mayor presión, el volumen es menor. Te presento entonces aquí un gráfico que me relaciona la ley de Boyle y mira la estructura que muestra cuando un sistema es inverso, inversamente proporcional. Observa en el gráfico, tenemos entonces aquí en el eje de las X la presión y tenemos en el eje de las Y el volumen. Fíjate que la presión se va incrementando. Tenemos 1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,8 y 2. ¿Qué ocurre con el volumen? 400, 330, 287, 250, 221, 200. ¿Qué observamos? En la medida en que se va incrementando la presión, el volumen va disminuyendo. Este proceso es inversamente proporcional. Por eso te presento aquí la ley de Boyle de la siguiente forma. Volumen 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre presión 1. Esta fórmula inmediatamente te está diciendo que el proceso es inverso. Y ven acá, ¿y por qué sé yo que el proceso es inverso? Corazón mío, porque si aquí comienza con volumen 1, aquí mira que comienza con presión 2. Si fuera directamente proporcional, sería B1 sobre B2 es igual a P1 sobre P2. Pero no, está comenzando acá con 1 y aquí con 2. Me muestra una relación inversa. Esta es la fórmula. Cuando se requiera despejar una fórmula, recuerda que debo trabajar entonces la igualdad de la siguiente forma. Multiplico esto por esto y esto por esto. Quedaría volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Al yo tener esta estructura de esta manera, fácilmente puedo despejar cualquiera de las variables. No se te puede olvidar entonces que para que tu despeje sea más fácil y preciso, multiplico en cruz para que me quede de esta manera y yo puedo despejar, porque son los ejercicios que vas a trabajar la próxima clase, en la clase asincrónica. Vemos entonces aquí, lastimosamente como te estoy explicando, no vas a ver cómo ese sistema se va a mover, pero sí lo vas a ver tú en tu computador y en tu video, cómo el émbolo se va moviendo, va cambiando la temperatura y la presión. Esto tiene movilidad, pero a mí no me lo permite desde aquí, desde el iPhone. Bien. Tenemos aquí entonces el modelo nuevamente de Boyle y Mariotte que te muestra el pistón cuando hay menos presión. Mira cómo se encuentran las partículas del gas. Se encuentran bastante separadas, ¿verdad? En tanto que si yo incremento la presión sobre ese sistema, las partículas están más unidas, más pegadas. Como hay mayor presión, va a haber mayor número de choques contra esto. Porque los gases quieren salir, quieren subir. Entonces es importante tener en cuenta esta claridad y este gráfico porque lo vas a ver hasta en las sopas, porque te lo van a preguntar todo el tiempo. Una ley muy bonita que es la ley de Charles. La ley de Charles me relaciona a mí el volumen con la temperatura. Y observa que ya tú puedes deducir que si la gráfica es esta, ya sabes que es directamente proporcional.
Significa que al incrementarse el volumen, que al incrementarse la temperatura, se incrementa el volumen. Y es por eso que cuando estaban ustedes pequeños, llegaban de una fiesta y tenían unos globos, y si tirabas el globo allí, te acostabas a dormir y en la mañana el globo estaba pequeño. Y el globo estaba pequeño, ¿por qué? Porque de noche hace frío, ¿verdad? Y la temperatura disminuye, por tanto el volumen disminuye. Si tú tienes un globo en el día y lo dejas ir, el globo sube y cuando vienes a ver se estalla. Se estalla porque con el calor el volumen se incrementa y explota. Por eso también cuando vamos en carretera, las llantas no pueden ir tan infladas. ¿Por qué? Porque el calor del asfalto hace que la llanta se expanda un poco más. Y si tiene demasiado gas, se estalla. Entonces, todos esos principios químicos hay que utilizarlos también en la vida diaria. Es importante tener en cuenta esto. Bien. Entonces, Charles nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura, a presión y cantidad de moles constantes. Tengo entonces volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Vemos entonces que es directamente proporcional. B1, B2, T2, T1, T2. Ya sabes que si tienes que despejar, volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Si lo trabajo de esta forma, puedo despejar sin ningún problema cualquiera de las variables presentes en este sistema. Ya sabemos entonces que me relaciona volumen y temperatura. Vemos entonces aquí la ley de Charles, nuevamente, y vamos a resolver ejercicios. De una manera interactiva, tú lo vas a ver allá en el video. Porque en tu computador te va a dar la opción de que te muestre la variación de cómo el volumen se relaciona con la temperatura en la ley de Charles. Bien, vemos entonces el sistema que tiene una presión a X temperatura. Vemos siempre cómo se comportan esas moléculas de ese gas. Cuando se encuentran muy juntas esas moléculas y el espacio es reducido, va a haber mayor número de choques comparándolo con este que está aquí. Significa que aquí hay mayor energía cinética que acá, porque acá se mueven libres, hay mayor espacio disponible, más separación. Acá no, acá se chocan unas con otras y chocan contra las paredes del recipiente que lo contiene. Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Después trabajaremos la ley de Gay-Lussac y la ecuación de estado.